Dios les bendiga. Vamos a estar viendo qué nos habla el capítulo 9 del libro del sermón expositivo con respecto a la introducción y la conclusión que nosotros tenemos que poner en cada sermón, ¿sí? Eh, los homiletas tradicionales dicen que la introducción y la conclusión deben ser elaborados a lo último. Ilion Jones dijo, la más grande de las debilidades de los sermones de hoy en día está justamente en la introducción y la conclusión, porque podemos armar un buen esquema de sermón o un buen bosquejo y a veces lo que más nos cuesta es encontrar una introducción que sea acorde y presentar una conclusión, una aplicación a la vida cotidiana y un desafío que realmente mueva a las personas, ¿sí? Él señaló que el fracaso de la introducción significa el fracaso del sermón. Sobre este punto no quisiéramos extendernos más, puesto que ya lo hemos dicho al presentar el sermón expositivo inductivo. ¿De qué atractivo puede tener un sermón cuando el oyente ha perdido el interés al respecto de la comunicación, cerrando sus oídos al sermón? Es decir, lo tengo que atrapar de entrada, ¿sí? Comparando a famosos predicadores extranjeros con los predicadores argentinos, he notado que los predicadores extranjeros atraen el interés de la audiencia en los primeros 1 o 2 minutos. Atraen el interés de la audiencia mediante un comentario gracioso o impresionante, es decir, el famoso rompehielo que siempre nos dice Pedro. Recordemos que este material está escrito por el profe Pedro Cuom, ¿sí? Por el contrario, los predicadores argentinos preparan el ambiente durante 10 minutos para luego comenzar el sermón. Es sumamente importante atrapar a la audiencia desde las primeras palabras. Debemos atraer la atención de la audiencia con las primeras palabras. El impacto inicial, entonces, es lo importante, ¿sí? ¿Cuál es el propósito de la introducción? El propósito de la introducción, en primer lugar, es sembrar el interés de la audiencia. El impacto inicial, ya mencionado arriba, tiene que ver con atrapar la atención de la audiencia inmediatamente desde el comienzo. En segundo lugar, es para generar simpatía. Como ya hablamos antes, no es simpatía, ¡ay, qué lindo! No, sino de tenerlos atrapados, ¿sí? Generar simpatía indica la fuente en común que permite compartir un mismo sentir, que estamos como en una misma sintonía. En tercer lugar, ejercer la función de puente que permite introducirnos al cuerpo del sermón. Esa introducción nos va a ayudar a entrar al sermón. Y en cuarto lugar, para explicar el propósito del sermón, a dónde yo quiero llegar, para señalar la dirección y el propósito de ese sermón respecto a lo que se debe predicar. Una buena introducción. ¿Qué es una buena introducción? Que genera simpatía, un mismo sentir con la audiencia. Este punto es cada vez más necesario para los predicadores en la actualidad, cuando el mundo está pluralizado, acelerado, tecnologizado. Necesitamos, con suma urgencia, tener introducciones que atrapen a la audiencia. Primero, el tiempo adecuado. Algunos opinan que es entre el 2 y el 10% la introducción. Hay quienes afirman, como vimos en el capítulo anterior, que tiene que ser entre un 20 y hasta un 30% el tiempo del sermón, la introducción. La razón de esto es para generar suficiente simpatía, ¿sí? Suficiente afinidad con la audiencia. Si la introducción es breve y la audiencia no siente simpatía frente al desarrollo del mensaje, carece de sentido porque cierra sus oídos, ¿sí? Necesitamos saber que las opiniones sobre la extensión de la introducción están cambiando bruscamente. Según las circunstancias, si la introducción se extiende un poco, no hace ningún mal. Sin embargo, si se extiende la introducción, pese a que la gente no tiene ninguna pizca de simpatía, ahí hay un problema. Si yo extiendo la introducción y a la gente no le interesa, estoy metiendo la pata. Hay que tener en cuenta que la introducción debe desarrollarse para generar simpatía como base del cuerpo del sermón, para yo poder predicar. La introducción, en segundo lugar, debe estar bien conectada con el cuerpo del sermón. Tiene que tener que ver con el sermón, ¿sí? En caso de que la introducción no tenga ninguna relación con el cuerpo, se pierde el sentido en la mitad o la segunda mitad del sermón. Porque dicen, ¿y qué tiene que ver lo que dijo? La introducción debe servir para que en la segunda mitad del sermón la gente pueda comprender, ah, por eso dijo eso al comienzo.
Si yo no voy de una, es decir, la introducción al principio del sermón no tiene mucho que ver, pero en algún momento uno tiene que decir, con razón empezó hablando de esto, ahora entiendo. La introducción, en tercer lugar, tiene que ser sencillo, claro, interesante. El peor desarrollo de la introducción es alargar su excusa o su disculpa. Y esto por el amor de Dios. Nunca se debe hacer. Miren, traje esta palabra, pero ténganme paciencia porque no tuve mucho tiempo para preparar el sermón, estaba apurado, me enfermé, no, excusa, disculpas, no. Vamos a predicar la palabra de Dios. Si yo no me preparé por H por B, que está muy mal hecho, el que va a hablar es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no tiene por qué excusarse ni disculparse de lo que tiene que hablar al pueblo. Entendamos que yo estoy siendo un mensajero de parte de Dios. ¿Se acuerdan cuando hablamos de hermenéutica? Del dios Hermes, que era el mensajero de Zeus y qué sé yo qué. Bueno, nosotros somos mensajeros del Dios viviente. ¿Cómo me voy a estar excusando? Ay, perdónenme lo que voy a predicar. No, que Dios se va a excusar, va a pedir perdón por lo que te estoy diciendo. Si es para nuestro bien, la palabra de Dios nos da vida y vida en abundancia. No, Señor. Si no tuve tiempo, si no esto, no el otro, me lo guardo para mí. Me lo guardo para mí. Por favor, esto es terrible, es terrible. No se hace. Yo tengo que tener una seguridad de lo que estoy hablando es palabra de Dios y el Espíritu Santo me respalda. Entonces no tengo por qué pedir perdón, ni disculpas, ni nada, ¿sí? Como decía Gigi Ávila, no se enoje conmigo, es palabra de Dios. Entonces, punto. Aunque la preparación no esté del todo listo, se debe proclamar con seguridad dependiendo de Dios. No estamos, vuelvo a repetir, no estamos enseñando física, ni química, ni matemática, ni lengua, estamos enseñando, transmitiendo palabra de Dios. Dios es nuestro respaldo, ¿sí? Entonces no es conveniente pedir disculpas estando en el púlpito. Cuando se disculpa antes de predicar, la reacción de la audiencia desde el principio es, entonces, ¿para qué predicar lo que no ha preparado? Entonces, de este modo, con el corazón pesimista no va a mostrar buena reacción. ¿Qué me va a decir si ni siquiera él sabe lo que tiene que hablar? No, Señor. ¿Sí? Vamos a ver algunos ejemplos de introducción, algunos materiales que podemos utilizar para la introducción. En la elaboración de la introducción no debemos olvidar que estamos haciendo un acercamiento inductivo. Por lo tanto, para la elaboración de una introducción que genere simpatía, se deben emplear ejemplos prácticos, no proposiciones abstractas, no enunciados, no principios. Algo práctico, algo tangible, ¿sí? También puede ser una poesía, también puede ser un cuento, una historia verídica, una noticia. Para la elaboración de este tipo de introducción se puede utilizar ejemplos de circunstancias concretas de la vida. Así como en la Biblia podemos encontrar con facilidad descripciones de circunstancias concretas. Cuando el predicador hace acercamiento con situaciones concretas, puede concertar la respuesta con la audiencia. Es decir, ante esto vamos a buscar una respuesta en la palabra de Dios. Ante esto que sucede, vamos a buscar una respuesta en la palabra de Dios. Y me uno con la audiencia buscando esa respuesta, porque no te estoy dando la respuesta, te estoy diciendo, la vamos a buscar en la palabra, vamos a tratar de encontrarla. Cuando mencionamos esta proposición, la audiencia debe pensar que no se trata de algo que tenga en relación con ellos y no mostrará una respuesta, pero los ejemplos concretos producen respuesta. Si yo te doy un ejemplo que a la audiencia también le está pasando, va a querer decir, bueno, yo quiero ver qué me dice la palabra de Dios con respecto a esto que a mí me está pasando. También se puede hacer lo que decíamos recién, a través de ensayos, poesías, cuentos, cualquier herramienta literaria, ¿sí? En la utilización de estos elementos también se incluyen las estadísticas, eso también es algo que se puede utilizar en una introducción, pero en caso de usar estadísticas hay que observar que sean objetivas y ciertas, ¿sí? Porque últimamente hay estadísticas que las sacan no sabemos de dónde. No, estadísticas que sean corroborables. Siempre que vamos a dar una información, si es algo fantasioso, es algo fantasioso. Si es un hecho verídico, tiene que ser fiel al hecho verídico. Y si es una información, tiene que ser de una fuente confiable.
tiene que ser de una fuente confiable. En este sentido tenemos que tener muchísimo cuidado porque hay mucha desinformación. Así que nosotros no tenemos que ser parte de esto. Se puede empezar el sermón usando notas pastorales como consejería, conversaciones o cartas, testimonios. Además se puede utilizar la propia experiencia del pastor o la de terceros que uno sepa o le hayan contado, siempre tratando de no dar nombres. En la actualidad hay animaciones con contenido profundo que trata de temas de la actualidad y penetran en la esencia de la vida humana. Es decir, un corto, un dibujito animado, una cosa cortita que uno puede decir, bueno, voy a proyectar esto, vamos a ver esto y después hablamos. Pero bueno, eso ya es mucha tecnología. Pero bueno, son cuestiones que se usan, ¿sí? También se puede comenzar con la introducción señalando algunas características particulares que el predicador haya percibido mirando una película, una noticia, todo lo que me pueda servir para el desarrollo del sermón. Segundo, una introducción que se desarrolla manteniendo despierta la audiencia. También puede leerle a la audiencia una porción de un libro bestseller que esté de moda. Probablemente su audiencia lea muchos libros de esos. Esas cosas son justamente los intereses de la audiencia. Empleando en sus intereses se puede mantener despierta la audiencia y la audiencia muestra interés y comienza a escuchar. Si hablamos de cosas que ellos están utilizando en su vida cotidiana. La razón por la que el predicador lee estos libros no es porque le interese la ideología que tratan, eh, ¿sí? Sino tratando el punto de vista de ese libro, procuramos que la audiencia muestre una reacción sensible y se mantenga despierta. Siempre estando atentos a lo que la audiencia lea, lo que la audiencia se interesa, para nosotros hablar de eso mismo y captar justamente la atención de la audiencia. ¿Sí? Se puede comenzar la introducción mediante una comprensión amplia de la vida. Andrew Blackus dijo, exceptuando el pasaje bíblico del sermón, la parte más importante del sermón es la introducción. Entonces tengo el pasaje bíblico, que es la fuente de donde yo voy a encontrar mis principios bíblicos. Y tengo la introducción, que es, digamos, el señuelo con que yo voy a atrapar a mi pez, atrapar a la audiencia, para después darle todos esos principios bíblicos a través del sermón, del texto bíblico, etcétera, ¿sí? En realidad, para elaborar una buena introducción no basta solo con el conocimiento bíblico. El predicador no se forma solo con teología, ya que la sensibilidad de la vida, el interés cotidiano sobre la misma y demás elementos semejantes son los que forman a los predicadores. Es decir, yo tengo que estar en contacto con lo que pasa, con lo que les pasa, con lo que le pasa a mi audiencia, a la gente que me escucha, a la gente que ministro, a la gente que le lleva una palabra. Hay una demanda interna del crecimiento de la amplitud de lectura y punto de vista sobre la vida. En fin, el desarrollo de la vida misma. Nosotros no debemos perder la perspectiva de la totalidad del hombre. Es decir, todo el tiempo se está hablando de lo que pasa, de las ideologías, de las transformaciones que están sucediendo en nuestra sociedad. Entonces yo tengo que estar atento a todo esto, ¿sí? A esta demanda. Me va a demandar más lectura, me va a demandar ampliar mi punto de vista sobre la vida, sobre el desarrollo de la vida, porque entendamos que todas estas ideologías que se están implementando, despacio van a ir influyendo en nuestras generaciones futuras. Entonces yo tengo que tener argumentos contundentes, sino porque yo digo que es así y punto, sino que yo tengo que tener argumentos contundentes dentro de la vida cotidiana y bíblicos, para poder de ahí partir a lo que el sermón, a la solución, sobre todo a la solución que me va a dar el principio bíblico a esta situación de vida cotidiana. Vamos a hablar de la conclusión. ¿Cuál es el propósito de la conclusión? Es la parte final del sermón, es la cima donde arriba el propósito del sermón. Cumple esa función de conclusión para la aplicación de nuestro sermón. Es a donde apunto, porque ahí va a estar la aplicación, donde la persona tiene que poner en práctica lo que estuvo escuchando. Tiene que coincidir con el contenido del sermón y tiene que ser claro. Puede sugerir una conclusión que no tenga ninguna relación con lo desarrollado hasta el momento a lo largo del sermón. Como el final es lo mejor,
debe recordar a la gente, debe ser claro y resumido. Es decir, en el final la gente se tiene que llevar un cierre. Hablamos de esto, esto, esto y esto. ¿Sí? Hablamos de este tema. En primer lugar esto y en segundo lugar lo otro. Se tienen que llevar en una frase lo que se estuvo hablando. Después, tiene que haber una aplicación personal. En la conclusión tiene que haber una aplicación personal que sea como factible, realizable. Por ejemplo, se puede predicar sobre el tema, lo que hablábamos hoy de la evangelización mundial, pero debe ser factible la aplicación personal, en algo concreto que me relacione con la evangelización mundial, algo que yo pueda hacer en concreto. Se debe tratar con claridad la cuestión lo, de lo que hoy alguien como yo, en esta situación de mi vida cotidiana, debe hacer concretamente para la evangelización mundial. De lo contrario, al no tratar esta cuestión específica, se habrá perdido el sentido de la conclusión. Es decir, si hablo sobre la evangelización mundial, alguien como yo, común, en mi vida cotidiana, ¿qué puedo hacer para la evangelización mundial? Alguien como yo, alguien como mi audiencia, ¿sí? ¿Qué puedo hacer? El sermón sobre Santiago, mencionado previamente, es el primer sermón del año nuevo. Al final del sermón se reparte 2 hojas a cada persona. En la primera hoja se les dice que establezcan un plan para la vida personal y familiar respecto a las áreas en donde deben ocurrir cambios durante el año, el año nuevo que comienza. Y la otra hoja es un compromiso de mayordomía determinando en qué área de la iglesia se compromete a servir. De este modo establece el puente entre el sermón y la aplicación. Es decir, yo para la aplicación con respecto a este sermón de Santiago, que lo tienen en el material, al principio de los capítulos está, el primer sermón del año. Entonces, a la hora de aplicarlo, hago algo práctico, le doy 2 hojitas a la gente en que anote su planificación para su vida y la planificación para el trabajo en la iglesia. Un compromiso de mayordomía para el trabajo en la iglesia, un compromiso de su vida personal y familiar. Dios te está dando tu vida, Dios te está dando esta oportunidad, porque la vida está en manos de Dios. ¿Qué vas a hacer con esto? También tiene que tener una esperanza positiva, algo que yo sí puedo realizar. No hay nada más inapropiado que concluir con una declaración pesimista. Somos pecadores, nos merecemos el infierno, oremos. No, hay salvación en Cristo, hay salvación por la fe. El Señor te llama, es decir, siempre tiene que ser positiva. La conclusión, ojo que yo juego con eso, pero he escuchado palo, palo, palo y palo, y somos todos pecadores, y no sé cómo vivir con esto. No, arrepintamos, no, cambiemos, salgamos adelante, entendamos que el Señor nos renueva su misericordia sobre nosotros cada mañana, por el amor de Dios. Tenemos que tener una esperanza positiva en la conclusión del sermón, ¿sí? Tiene que tener una esperanza optimista, positiva. Para lograr el optimismo del sermón es válido usar elementos relativamente negativos en la introducción o en las divisiones, para luego en la conclusión manifestar esa esperanza optimista. Ante todo esto que nos pasa, hay esperanza en Cristo. Debe haber un desafío que demande cambio de vida. El desafío. Ya hablamos de la aplicación, ahora el desafío. Tiene que impulsarnos a cambiar, a que esa palabra produzca un cambio dentro de nosotros. Cuando en los estudios bíblicos se dan tareas para el hogar, la pregunta que menos es contestada es la última. Es decir, uno tiene un montón de tareas, la última pregunta, chao, nunca la contestamos. A veces son los mismos maestros guías de los estudios bíblicos que tienen en poco las preguntas finales. Conforme a la motivación de los autores que hicieron los materiales de estudios bíblicos, las preguntas más importantes son justamente las finales. ¿Por qué? Porque son las de la conclusión. ¿Cómo aplicaré a mi vida lo que he estado aprendiendo hasta el momento? Justamente es esta parte lo que la relaciona con la vida, pero se la considera de poco valor. Es decir, todo lo que yo estudié a lo largo de este libro o de este estudio, ¿cómo lo aplico en mi vida? Es lo más importante. Si no, ¿para qué lo estudié? Ah, para saber. Bueno, bárbaro.
Bárbaro, pero la Biblia no es un libro para estudiarlo como una historia, sino es un libro para estudiarlo, para practicarlo. Confesando cada fracaso de la vida, debiera ordenar el rumbo de la misma, pudiendo de ese modo buscar cambios reales en el mundo. Pero se lo suele pasar por alto, sin tratarlo. Se trata con detalles las preguntas que pueden ser respondidas con facilidad. A eso sí le damos bolilla, total, ya lo respondí. Pero las partes que tienen que ver con la aplicación de la vida se pasa de largo. Podemos decir que este es el fracaso de los estudios bíblicos. Para lo mismo en el sermón. A través de la conclusión se debe indicar cómo se puede aplicar el mensaje tratado hasta el momento en nuestra vida. Hay que señalar concretamente las cosas que pueden ser aplicadas a la vida de los oyentes. Si no hay indicaciones como estas ni desafíos, todo el sermón no tendrá mucho sentido. Es solamente que te enseñé algo. Te tengo que decir cómo utilizarlo, ¿sí? Cuando se enfatiza mucho la aplicación, pueden surgir buenos testimonios en respuesta al sermón. Esta parte nunca va a ser un exceso por más que se enfatice. Es decir, la predicación, a lo largo de la predicación, nosotros descargamos mucha energía. Se compara como una actividad física, predicar. Tengo que guardar energía para el final. El final tiene que ser ese, ¡pah!, ese confrontamiento que te diga, tenés que cambiar. Todo esto que el Señor nos estuvo hablando es para que cambiemos. Tengo que tener energía para ese final. Tengo que guardarme energía para ese final. Y tiene que ser algo realizable. Y hay esperanza. Podemos. El Señor nos estuvo diciendo que podemos cambiar. ¿Cómo? Así, así, así. Entonces yo presento un desafío realizable. ¿Sí? ¿Para qué? Para que haya buenos testimonios en respuesta al sermón. ¿Sí? Cuando concluimos el sermón con una explicación de una verdad, no podemos obtener de la audiencia la respuesta esperada. Es decir, no puedo volver a predicar en el sermón, no puedo volver a explicar lo que prediqué, sino simplemente decirle cómo aplicarlo en su vida. Esta parte del sermón que demanda cambio de vida le lanza un desafío a la audiencia y el predicador puede obtener de la audiencia la expectativa del sermón. Por eso lo reiteramos, la aplicación debe ser realizable, factible. No volver a predicar, no volver a enseñar, no volver a explicar, sino decirle así el Señor hoy quiere que nosotros vivamos esto que esto que nos ha hablado. La conclusión que apunta al cambio de la voluntad. Si el predicador, H.H. Fermer dijo, si el sermón no tiene algo que apele a la voluntad de la gente, se trata de un sermón fracasado. Apelar a la voluntad significa avanzar más allá del conocimiento a la voluntad, utilizando el intelecto y las emociones, los dos hemisferios, el intelecto y las emociones, los dos hemisferios, o al revés en mi caso, izquierda y derecha. ¿Sí? Cuando se oye el sermón, lo que determina el plan de acción es la voluntad. Yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero voluntariamente decido hacer la voluntad de Dios. No es que hago mi voluntad porque hago lo que yo quiero, sino que en mi voluntad está hacer la voluntad de Dios. Jay Adams dijo que la introducción es semejante al aperitivo y la conclusión al postre. Según el postre que haya comido, el fin puede ser refrescante. La conclusión no necesita ocupar mucho espacio, porque si el desarrollo está bien sobrellevado, la conclusión es suficiente con que ocupe el 5% nomás. Porque yo tengo que llevar a la gente a que aplique lo que hablé. No la tengo que hacer muy larga, tengo que ser cortito y al pie, específico, diciendo cosas que se puedan realizar optimistamente. La conclusión en relación al método inductivo. Entre los que enfatizan el sermón inductivo, hay quienes emplean a veces el método inductivo también para la conclusión. Pero no es lo que estuvimos hablando en el capítulo 8. Es impresionar con algo como lo había hecho en la introducción para reenfatizar lo enfocado durante el desarrollo del sermón. Se puede usar una poesía, un versículo de referencia, una noticia dramática que sirva para resumir la conclusión. De este modo, la conclusión puede terminar, no necesariamente con el método deductivo, sino inductivo. De hecho, hubo una pastora que trajo una vuelta un sermón y se lo pedí y no lo encontró más, de hace muchos años, ¿no?
para justamente el examen final, en lo que contaba una experiencia bastante fuerte, así de violencia, y muy, muy fuerte. Y la contaba al principio como introducción, pero la remataba al final, en la conclusión. Y la verdad, tremendo, nos hizo llorar la vida. Entonces está bueno, pero hay que tener mucha calidad para poder hacer esto, mm, llevarlo a la práctica saber utilizar eh, todas estas historias y todas estas cuestiones que movilizan a la gente, ¿sí? Hay que advertir que al estar tan sujeto al método inductivo, la conclusión puede no ser tan clara. En cambio, el método deductivo, hacer una descripción directa y clara, es más fácil de comprender. Pero al hablar, la audiencia puede entender bien como no. Por eso, tanto el método inductivo como el deductivo deben ser utilizados armónicamente. Hay que tener cuidado cómo lo uso para que quede en claro lo que yo quiero decir. Se puede usar una historia impactante o algo que pueda clarificar el sermón, que resuma brevemente lo tratado durante el sermón. La conclusión y la disposición de las fuerzas. Durante el desarrollo práctico del sermón, uno de los aspectos que debemos considerar es que debemos ahorrar lo que hablaba yo recién, nuestras energías físicas para el momento de la conclusión. Hay que tener en cuenta la disposición de las fuerzas. Puede darse el caso de que al haber empleado toda la fuerza y entusiasmo en la introducción o las divisiones principales del desarrollo, le falten energías para terminar la conclusión. Así como los atletas disponen sus fuerzas para el último tramo, es importante reservar fuerzas para la conclusión, ¿sí? Porque es, digamos, como la frutilla del postre. Es lo que la gente se va a llevar. La conclusión es lo que la gente se va a llevar. Y tiene que ser algo impactante. Entonces yo no puedo hablar así. Bueno, yo ahora estuve grabando varios videos, ¿no? Entonces mis fuerzas están ¡pum! Para abajo. Entonces yo en conclusión les voy a pedir que por favor tomen en cuenta lo que estuvimos hablando para que el próximo sermón que ustedes den sea ¡uy! ¡Pum! Para arriba. ¿Ustedes se imaginan terminar un sermón así? ¿O terminar yo esta clase de esta manera? Horrible, horrible. Extraño las payasadas que hacemos en clases. De ninguna manera. La conclusión tiene que decir, reserva esa fuerza para el final. ¿Cómo yo te tengo que enseñar esto? Estás por llegar a la meta, ese sermón tiene que romper estructuras, quebrantar el corazón, animar a la gente a cambiar. Se me pone la piel de gallina. Tiene que ser ese último tramo donde vos llegues a la línea de meta y que produzcas en las personas ese cambio que el Espíritu Santo quiere realizar. Para la conclusión tiene que estar nuestra fuerza, tiene que estar la unción del Espíritu Santo y yo tengo que tener la suficiente energía para desafiar a la gente al cambio, con una oración que implique esa humillación, ese cambio para las vidas de las personas. Así que todo este trabajo que nosotros realizamos, el fin es que esa palabra viva y eficaz, que es la palabra de Dios, produzca en la gente el fruto que tiene que producir. Porque la palabra de Dios va a producir su fruto. Pero si yo trabajo esa tierra, siembro bien, riego bien y hago las cosas como lo que tengo que hacer, ese fruto va a ser mucho más abundante del que nosotros creemos. Amén. Que Dios les bendiga.